Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano y después del capítulo 4 de Loki solo hay una pregunta que es ¿qué pasó? Y la verdad es que todavía no lo podemos responder porque si bien vimos la explosión del telar del tiempo, no sabemos exactamente cuál es su consecuencia. Lo que sí sabemos es que este artefacto que confeccionaba la línea sagrada de tiempo, ordenando todo ese caos temporal en una línea cohesiva de hechos, explotó. Las consecuencias pueden ser que el universo en donde vimos desarrollarse casi todos los hechos del MCU hasta ahora se haya destruido o se convierta en algo completamente diferente, casi como si esto hubiese sido el Big Bang de este universo. También esa explosión puede destruir a la TVA como nos hace creer el final con todos los personajes esperando lo peor, o quizás también la TVA pueda resistir el impacto. Lo que sabemos es que el caos del tiempo ahora será total y es un punto de no retorno para la agencia creada por aquel que permanece, ya que en caso de sobrevivir sin el telar no va a poder cumplir su función. El inicio del capítulo entonces nos introduce en ese caos temporal. El final de la primera temporada nos había sumado a un viaje a toda velocidad por la línea sagrada de tiempo, donde escuchábamos fragmentos de la historia del MCU y también de la historia real, mientras pasábamos esa línea de imágenes representando hechos. Acá este inicio nos invita a lo mismo, pero todo es más caótico, las voces se identifican menos y los sonidos son más incómodos, porque no estamos atravesando una línea sagrada de tiempo, sino todo el caos temporal que está generando el telar. En el medio de todo ese caos vemos que esta situación y la muerte de aquel que permanece están teniendo efecto en la ciudadela al final del tiempo. El asteroide en donde está instalada esa mansión está mucho más en ruinas que lo que habíamos visto en la primera temporada, y ahí es en donde están Miss Minutes y Ravonna. El reloj le devela la verdad a la jueza, mostrándole esta proyección en miniatura donde está ella al lado de aquel que permanece, después del final de la guerra multiversal entre él y todas las variantes de Kang. Ella viste el traje de cazadora de la TVA con su código A23, el mismo que vimos en la primera temporada, y recordamos que es un guiño a Avengers número 23, el cómic en donde Ravonna Renslayer, el personaje, hace su debut. La charla que están teniendo es la misma que escuchamos en la grabación en el salón de guerra durante el primer capítulo, y ahora tenemos un poco más de contexto. Ravonna ayudó a Kang a ganar la guerra, comandó sus tropas, pero como sabemos desde el capítulo anterior, Kang trabaja solo, y por eso después de mandar a Ravonna hacia la TVA, ordena a Miss Minutes que ejecute el protocolo 42, el cual es borrarle la memoria a todos, incluida Ravonna, y por supuesto esta acción nos hace acordar a Execute Order 66. Yes, my lord. Ahora bien, no sabemos qué conocimiento o habilidad especial tiene Ravonna para ser tan clave en el desenlace de la guerra multiversal, pero si tomamos como cierta la historia de aquel que permanece en el final de la primera temporada, el arma secreta y el diferencial que él tuvo fue haber domado a Alioth para poder cortar todas las líneas temporales. Es probable entonces que Ravonna haya sido la clave para poder domar a esa bestia, y si es así, el próximo capítulo va a ser muy interesante porque, como vimos en este capítulo, al ser podada, Renslayer va a terminar en ese vacío donde está Alioth, y ahí vamos a enterarnos cuál es su relación. Y hablando de las palabras de aquel que permanece en la temporada anterior, pareciera que se está cumpliendo el ciclo que él predijo cuando deja que Sylvie lo mate. Habló de que si él muere, se desata la guerra multiversal, llegan nuevas variantes suyas, y después de todo, él terminaría ahí sentado de nuevo. Es un ciclo sin fin, pero quizás en este capítulo haya pasado algo que rompió con eso, o quizás también sea parte del plan. Y estamos hablando de la muerte de Victor Timely, pero ya vamos a llegar ahí. Miss Minutes le dice que ella hizo todo el trabajo y ahora que está muerto no lo necesitan, y hasta quizás nunca lo hicieron. Ambas van a trabajar juntas para instalar el orden en la línea sagrada de tiempo y ser ellas las que lo gobiernen. Victor llega a la TVA justo delante del mural de aquel que permanece. Va a encontrarse con toda esta estructura que materializa lo que él imaginó a partir del manual y su creación, que es el telar. Con eso es que Loki puede convencerlo de ir a arreglarlo antes de que todo explote. Mientras tanto, Becky y la jueza Gamble hablan sobre el accionar de la TVA, y en el monitor vemos que las líneas están fuera de control, además del aviso de que el telar está por destruirse. Acá ambas hablan sobre Ravonna y la posibilidad de hacerla entrar en razón, convencerla de que la TVA todavía puede seguir existiendo, pero en lugar de podar todas las ramificaciones, se puede encontrar otra solución. Cuando el grupo baja al sector del telar, el plano arranca desde la máquina de chocolate caliente, que es una de las maravillas que le llaman la atención a Victor, mientras trata de entender cómo es que él va a ser el que cree o el que creó este lugar. En la pared de la izquierda hay un cartel que avisa sobre el peligro de radiación temporal, que es lo que va a espaguetizar a Victor al final del episodio. En la sala de OB, Casey está viendo el estado del telar en el monitor, y en la pantalla ya podemos ver que el problema es el diámetro de los anillos del artefacto. Victor queda pasmado por la presencia de OB, el autor del manual de la TVA, y él también queda sorprendido por estar viendo a Victor Timely, el científico en el que se basó para escribir el manual. Esta situación es una paradoja en sí misma, y OB
lo describe como una víbora que se come su propia cola, un símbolo que representa el concepto del uróboro, al cual él le debe su nombre. En ese momentito me destruye como mientras ambos se tiran flores entre ellos, atrás está Casey que saca su ejemplar del manual para ser parte de la firma, pero nadie le da importancia. Obi presenta el plan para arreglar el desastre y me encantó la nada sutil referencia a Volver al Futuro, con el inventor presentando una maqueta para explicar su plan y pidiendo disculpas por la simpleza del modelo. Please excuse the crudity of this model. I didn't have time to build it to scale or to paint it. Un detalle lindo de producción sobre esto es que, no contento con aclarar todo el tiempo que se trata de una maqueta rápida, Obi le puso hasta un cartel que dice no está a escala. Ouroboros explica entonces que necesitan ampliar el diámetro de los anillos del telar para que puedan pasar más líneas temporales, pero al hacer eso no están pudiendo evitar que estos se desmoronen. En su presentación el capítulo anterior, Victor habló sobre esta situación y aseguró que su telar podía superar esa entropía. ¿Y dónde está la diferencia? Está en ese nuevo dispositivo que él se trajo, ese artefacto que parecería ser un prototipo de la orbe de posibilidades de Kang el Conquistador en Quantumania. Mientras Obi y Victor se quedan trabajando en el nuevo artefacto, Mobius propone comer una porción de pie de lima y eso hace explotar a Sylvie. No puede entender cómo, sabiendo que es una variante, él nunca fue a buscar su ramificación para saber cómo es la vida por fuera de estas paredes. De nuevo presente la alegoría de la caverna, con Mobius representando a ese hombre que prefiere quedarse adentro mirando las siluetas en el fuego porque entiende al conocimiento como algo peligroso y que solo le puede traer dolor. En el momento en el que le dice todo esto, Sylvie da un paso adelante para quedar en las sombras, mientras que Mobius está parado bajo el reflector, casi como si estuviera interrogándolo para hacerlo hablar sobre ese miedo. Mientras tanto, Loki queda en el medio de ambos y me hace mal que cuando Sylvie se va, dejando a Mobius notablemente afectado, él va detrás de ella y no se queda con su amigo. Pero al menos lo primero que hace cuando habla con Sylvie es hacerle entender que Mobius solamente está tratando de internalizar todo lo que está pasando. Y eso da paso a mi escena favorita del capítulo, que es Loki racionalizando con Sylvie sobre cuál podría ser el futuro de la TVA. Primero trayendo a colación a Thor, su hermano, que después de ser desterrado en la Tierra, volvió transformado en una línea de diálogo que juega directamente con esta escena de la primera película de Thor. Come on, what happened to you on Earth that turned you so soft? Don't tell me it was that woman. Oh. Acá Loki se está poniendo en el lugar de su hermano. Su paso por este destierro del tiempo, que es la TVA, también lo transformó y entiende que si bien podar las ramificaciones es un horror, hay que hacerse responsables con el estado actual de esas ramificaciones. Habla de mejorar lo que hizo aquel que permanece, dejar ser al libre albedrío, pero controlar que no sea un peligro entre distintas ramificaciones. Básicamente está hablando de cómo podrían convertirse junto a Sylvie en los nuevos directores de la TVA, y amo cómo en el momento en que Sylvie dice que eso es jugar a ser dioses y Loki contesta que ellos son dioses, el plano incluye al reloj encima de ellos. Pasamos al momento más tétrico porque mientras B15 quería forjar una alianza con Dox y sus agentes para detener a Ravonna, ella misma entra por una puerta temporal y propone otro tipo de trato. O están con ella o mueren aplastados en el cubo. X5 acepta el trato porque está enamorado de su vida en la ramificación del tiempo y es con él con quien se queda la cámara para exponer toda esa vergüenza y culpa de haber aceptado, mientras todos sus compañeros son aplastados hasta morir. Por cierto, ahora tiene sentido que el piso sea una rejilla, porque por ahí van a caer los restos de todos estos pobres agentes, como podemos escuchar cuando B15 vuelve a entrar a la sala. Es asqueroso, pero también hay que decirlo, funciona como una transición elegante de sonido entre una escena y otra, porque de ese goteo conectamos con el de la máquina de chocolate caliente, donde Víctor está descubriendo las maravillas de la tecnología. Increíble cómo desde el guión y la dirección plantearon esta escena como si Víctor estuviera tramando algo, pero al final simplemente es un inventor con un particular interés por las bebidas, como lo vimos la semana pasada. X5 interrumpe para podar al otro agente y se lleva a Víctor ante Ravonna y Miss Minutes, mientras que B15 y Obi se dan cuenta de lo mismo. La inteligencia artificial bloqueó el sistema y el sonido que hace de negación es el mismo que aparece en Jurassic Park cuando Ned es el que bloquea todos los sistemas. Es otro guiño a la franquicia que se hace a partir de Miss Minutes, quien según la directora de la primera temporada, Kate Herron, está inspirada en el señor ADN de aquella película. Obi le reclama a Mobius de haber instalado juegos pirata en la computadora y me encanta pensar en que esa situación habrá sucedido en este tiempo reciente porque recordemos que Mobius no se acordaba de ninguna otra interacción con Obi. El grupo se reúne y salen en búsqueda de Víctor, que está sentado frente a Ravonna y Miss Minutes. Presten atención que el relojito sádico siempre va a estar enmarcado con la figura de aquel que permanece detrás. Ravonna lo presiona para que le diga dónde está el potenciador, pero
pero Víctor se pone a ganar tiempo y les propone contarles algo. Por su parte, Loki y Sylvie llegan al ascensor y acá es donde él se da cuenta que está empezando a empatar con el momento en el que durante el primer capítulo viajó al futuro. Retomamos entonces un poco de lo que habíamos visto en aquel momento con el Loki de camisa recorriendo los mismos pasos, pero ahora nos sentamos en otra perspectiva. Sabemos cómo llegó Sylvie a ese ascensor y por qué lo estaba abriendo manualmente, ya que Miss Minutes deshabilitó todos los controles. También vemos cómo el Loki del presente se da cuenta lo que tiene que hacer. Y esa seguridad con la que se poda a sí mismo o la seguridad con la que cree poder manejar el destino de la TVA es clave porque es el contraste ideal con el desconcierto que va a sentir Loki al ver el telar explotar. Loki siempre sabe qué hacer o al menos comprende las cosas que lo rodean. Este es el primer momento en donde realmente no sabe y esas son las últimas palabras que salen de su boca al ver esta explosión. Por fin tenemos la respuesta sobre quién está llamando por teléfono y es una revelación hermosa con un muy buen timing de humor, pero en esa conversación también hay un dato clave, como la decisión de resetear todo el sistema para poder parar a Miss Minutes. Además, eso haría que se pueda usar magia dentro de la TVA, lo cual afecta directamente a Loki y Sylvie, pero también podría afectar a las gemas del infinito que están por toda la agencia. De hecho, Loki hasta podría tener todavía en el bolsillo la gema del tiempo que se guardó en la primera temporada y usarla. La verdad es que no sé si esa gema podría ser útil, ya que la TVA está por fuera del tiempo, pero no estaba de más recordarlo. Víctor efectivamente estaba ganando tiempo mientras les explica cómo funciona el dispositivo que inventó y Miss Minutes empieza a glitchar, lo que él entiende como una burla a su tartamudeo, pero de a poco la inteligencia artificial empieza a resetearse, volviendo a un código cada vez más básico hasta llegar a una especie de DOS y su primera versión donde solo dice el tiempo. Sin embargo, se reconstruye una vez más para quedar medio zombie y decir unas palabras que pueden ser clave para la decisión de Víctor después. Ella le dice nunca vas a ser él, refiriéndose a aquel que permanece. Esto lo podemos tomar como un insulto hacia Víctor o en realidad una manera de sabotear el plan de aquel que permanece. Este ser dejó un plan en caso de morir y es que Ravonna y Miss Minutes pusieran el manual de la TVA en la ventana de este chico en el siglo XIX para que se convierta en una variante que eventualmente llegaría a ser aquel que permanece. Al saber ese plan, Miss Minutes puede sabotearlo y la manera de hacerlo es meterle en la cabeza a Víctor algo que lo haga querer demostrar su valor. Al decirle que nunca va a poder convertirse en él, hace que Víctor tenga la seguridad de ser él quien ejecute el plan de Ubi. Al decidir eso, se encamina hacia una muerte horrible, lo cual podría sabotear todo el plan de aquel que permanece, porque se murió esa variante que debería convertirse en él. Pero también tenés la otra posibilidad, que todo, y esto también, haya estado predestinado. Que todo esto tenga que pasar para que aquel que permanece exista, gane la guerra multiversal, cree la línea sagrada de tiempo y vuelva a estar en el trono por miles de años hasta que lo mate Sylvie y el ciclo empiece de nuevo. Eso es lo maravilloso de esta serie y sobre todo esta segunda temporada que se construye sobre esta paradoja temporal. Hasta que no veamos el final, no podemos asegurar nada. Con X5 hechizado, Loki y Sylvie logran entrar al salón de guerra para rescatar a Víctor y en el medio Sylvie hace lo que no pudo hacer el episodio anterior, que es podar a Ravonna, que como sabemos por la primera temporada va a terminar como todas las variantes podadas en el vacío donde reina Alioth. Cuando Víctor escanea su aura temporal, la máquina en el monitor dice bienvenido aquel que permanece, mientras que una voz masculina anuncia su llegada. Entiendo que aparece esa voz porque ahora Miss Minutes está fuera de línea y en el momento en que Víctor sale hacia el puente y la radiación temporal lo espaguetiza, está súper bien ejecutado, con su cuerpo desintegrándose de afuera hacia adentro. Si congelamos la imagen, hasta se pueden ver sus huesos y cráneo antes de desaparecer en una nube de polvo. La desolación es total, explota el telar del tiempo y nos quedamos con una sucesión de planos de reacción que refuerzan esta idea. Lo que estamos viendo es terrible y no hay vuelta atrás. En los últimos segundos solo tenemos la reacción final de Loki, que mira hacia un lado para no ver a la explosión impactándolo, pero no sabemos qué hace el resto. Y acá se abre un abanico de posibilidades. Quizás antes de que todo explote, con el bastón de B15 deciden podarse y viajar hacia el vacío junto a Ravonna, en donde pueden llegar a cranear algún plan para que todo esto no suceda. También puede ser Sylvie la responsable de salvar el momento, si recordamos que tiene el Tempad maestro de aquel que permanece, y entendemos que ese Tempad sigue funcionando porque funciona por arriba de todos los protocolos de Miss Minutes, e incluso también podemos pensar que Loki, antes de ese momento final, timeslipee una vez más inconscientemente. Asumimos que esa situación ya fue arreglada en el primer capítulo, pero nunca podemos estar seguros. Como dijimos, otra posibilidad es la gema del tiempo, si es que todavía funciona, pero sin dudas lo que vimos acá es un final abierto increíble que nos dejó una desazón muy parecida a aquel final de Infinity War en donde sentíamos la derrota de los héroes. El próximo capítulo va a ser clave para entender absolutamente todo y quiero saber en qué lugar va a terminar esta segunda temporada. Para mí es solidísimo lo que estamos viendo, necesito una tercera temporada de Loki, se nota que hay un nivel superior
superior respecto a otros proyectos de Marvel recientes en donde trabaja esta serie y no puedo más. Gracias por llegar hasta el final, de verdad, y gracias también por hacer clic en este video. Si me estás acompañando en esta cobertura, te lo agradezco de corazón por confiar en este canal. Lo único que te voy a pedir es, si dejas un like, me ayudas mucho a llegar a más personas. Y si sos una de esas personas que recién llega al canal, te doy la bienvenida. Me podés comentar acá abajo, así nos conocemos. Sin más, nos vemos en el próximo. Si os querés, chao.